Dios dijo a su pueblo, yo estoy con vosotros, y esa declaración despertó el espíritu de los líderes y del pueblo. Esto nos enseña que el verdadero avivamiento no es una emoción religiosa, sino que es Dios despertando a su iglesia por medio de su palabra. Bienvenidos a El Último Avivamiento Ahora. Bienvenidos, amados hermanos, a este estudio del Evangelio de Marcos. El día de hoy vamos a comenzar con el estudio del capítulo 11 de este Evangelio tan hermoso que nos va a narrar a partir de aquí hasta el capítulo 16 los acontecimientos de la última semana del ministerio terrenal de nuestro amado Señor Jesucristo. Vamos a dar como una introducción hacia este pasaje de estos primeros 11 versos del capítulo 11. Vamos a imaginarnos y voy a evocar a tu imaginación. Imagínate por un momento que está por llegar una persona que va a cambiar todos tus problemas. Él es la persona que va a darte la solución y te va a resolver todos los problemas que puedes llegar a tener. Y ese día en que va a llegar esta persona, por fin ha llegado, ¿verdad? Y esta persona entra y te saluda y tú y yo celebramos, gritamos, nos emocionamos porque este personaje está a punto de resolver todos nuestros problemas. Pero entonces descubrimos algo inquietante. Esta persona vino a resolvernos un problema, vino a salvarnos, pero no en aquello en que nosotros hubiéramos deseado ser salvados. Esto fue exactamente lo que está ocurriendo en estos pasajes del Evangelio de Marcos, y esto fue lo que aconteció hace 2000 años en la santa ciudad de Jerusalén. Había una multitud que estaba gritando, Hosana, bendito el que viene en el nombre de David, nuestro Padre. Ellos tenían al Mesías enfrente de ellos. Ellos lo estaban reconociendo a Jesús como rey y utilizaban palabras incluso de la misma escritura. Lo recibían con demasiado entusiasmo. Sin embargo, eran incapaces de comprender quién era este rey, qué clase de rey era Jesús. Y tampoco comprendían por qué había venido Jesús a salvarlos. Ellos estaban buscando ciertamente salvación, querían ser librados del poder del imperio romano, pero Jesús había venido a resolver un problema todavía más profundo y más grave, el pecado y la separación que tenían con Dios. Es decir, ellos estaban muertos espiritualmente y no lo sabían. Y precisamente este pasaje de Marcos capítulo 11, versos del 1 al 11, nos va a enseñar exactamente lo mismo y sigue siendo pertinente esta enseñanza hoy en día, después de 2000 años, tiene el mismo peso que lo tuvo desde entonces y lo sigue teniendo para nuestros días. Queremos, ¿qué es lo que queremos que Jesús haga por nosotros? ¿Queremos que nos salve de nuestros problemas o queremos a ese Jesús que solamente va a cumplir nuestras expectativas? La enseñanza del día de hoy es práctica. Jesús tiene que ser recibido y seguido como el rey que verdaderamente es, el rey que nos presenta la Escritura y no como el rey que nosotros quisiéramos que fuera. Voy a poner en pantalla la presentación para ir ilustrando la enseñanza del día de hoy. El título se llama así, El rey que no esperaban. Jesús tiene que ser recibido como el rey que verdaderamente es y no como el rey que quisiéramos que fuera. La primera enseñanza en estos versículos la vamos a encontrar eh, en el verso, en los primeros 6 versículos. La lección es la siguiente. Jesús es el Rey soberano que tiene control de todas las cosas. Eso es lo que tenemos que aprender y eso es lo que Dios quiere que entendamos en esta primera porción de la Escritura. Lo voy a poner aquí en pantalla para comenzar la lectura.
Dice así la escritura. Cuando se acercaban a Jerusalén, junto a Betfagé y a Betania, frente al monte de los olivos, Jesús envió dos de sus discípulos y les dijo, id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego que entréis en ella, hallaréis un pollino atado, en el cual ningún hombre se ha montado, desatadlo y traedlo. Y si alguien os dijere, ¿por qué hacéis eso? Decid que el Señor lo necesita y que luego lo devolverá. Fueron y hallaron el pollino atado fuera a la puerta, en el recorrido del camino, y lo desataron. Y unos de los que estaban allí les dijeron, ¿qué hacéis desatando el pollino? Ellos entonces les dijeron como Jesús había mandado, y los dejaron. Aquí lo primero que encontramos es que Jesús envía a dos de sus discípulos. Eso era algo extraño, ¿verdad? ¿Por qué manda a dos? ¿Por qué no manda a más de uno? Y eso tiene que ver con la ley de Deuteronomio, donde todo se tenía que hacer por medio o delante de dos o tres testigos para que entonces pudiera soportarse el dicho de cualquiera. Siempre tenía que haber testigos que, al menos dos, que testificaran acerca de cualquier asunto. Eso viene en Deuteronomio y eso es algo que nosotros estamos viendo. Hay dos testigos, no nos dice quiénes fueron los dos discípulos que fueron, pero sí sabemos que lo que escribe el evangelista Marcos es soportado por dos testigos de lo que Jesús dijo que tenía que suceder, ciertamente aconteció porque Jesús no estaba en Jerusalén por accidente, sino que está demostrando que él tenía control de todas las cosas que estaban sucediendo. Jesús es un rey que tiene control. Así que me regreso aquí al texto, al verso uno, para empezar a entender la profundidad de la enseñanza que el Espíritu Santo quiere que entendamos. En primer lugar, dice que se acercan a Jerusalén, pero no entran a Jerusalén, sino que se quedan cerca de Jerusalén, en unos poblados que se llaman Betfagé y Betania. Estas son poblados que están al oriente de la ciudad, frente al Monte de los Olivos. Bueno, yo digo al oriente porque geográficamente sabemos que el Monte de los Olivos está al este de la ciudad de Jerusalén, está al oriente. Y estos poblados estaban ciertamente ahí, Betania y Betfagé. Pero aquí hay algo interesantísimo que quisiera yo compartirles, porque tiene este lugar geográfico, tiene un significado bíblico y escatológico realmente profundo. Lo voy a ilustrar con lo siguiente. Eh, Antes de ilustrarlo, hermanos, lo puse más adelante esta ilustración, vemos que Jesús se está acercando a ese lugar geográfico. Ahorita vamos a hablar más al respecto, porque este lugar del Monte de los Olives, cerca, en el Monte de los Olivos, tiene un lugar escatológico del que vamos a comprender más adelante. Sin embargo, Jesús está demostrando que tiene control de todas las cosas que están aconteciendo, aún en esta semana. Jesús estaba acercando a Jerusalén a su última semana del ministerio. Él ya lo había dicho en tres ocasiones a sus discípulos con toda claridad que era necesario que Jesucristo fuera escarnecido, fuera azotado, fuera burlado y fuera crucificado, que moriría, pero al tercer día resucitaría. Y sus discípulos todavía no terminaban de comprender y habían tenido discusiones acerca de quién sería más grande, ¿verdad?, en el reino de Jesucristo. Ellos estaban, al igual que todos los pobladores, esperando un reino que Jesús mismo iba a establecer en ese momento. Sin embargo, Jesús está controlando cada uno de los detalles, como lo dice aquí la escritura. Y les dijo, id a la aldea que está enfrente de vosotros. Puede haber sido cualquiera de estas dos aldeas.
Y luego que entréis en ella hallaréis un pollino atado, en el cual ningún hombre se ha montado. Un pollino es un burrito, ¿verdad? Un asno joven. Por los otros evangelios sabemos que también que era jovencito y todavía dependía de su mamá, de la asna, ¿verdad? Así que ellos van por este burrito que para ser usado por el rey. Así que Jesucristo les está anticipando dónde estará físicamente este pollino, en qué condiciones estaría. Estaría atado. También les está diciendo que este pollino nunca antes había sido montado. Y además les anticipa que si alguien les pregunta por qué lo están desatando, eh, el Señor les dice qué es lo que deberían de responder para que las personas accedieran a la petición y finalmente les permitieran tomar ese burrito. Y el evangelista Marcos, por medio de estos dos testigos, nos está confirmando que lo que Jesucristo dijo que iba a acontecer, realmente aconteció. Así que el énfasis que nos hace el evangelista es realmente claro. Jesús no está siendo arrastrado por las circunstancias donde terminaría trágicamente y por accidente en una cruz. No, Jesús está teniendo control de todos los acontecimientos que lo van a llevar precisamente a esa cruz. En pocos días, en esa semana, sería Jesucristo arrestado. Pero Jesucristo no sería una víctima impotente. Él mismo lo había declarado. Nadie me quita la vida, sino que yo la pongo por mí mismo. Esas palabras están en el Evangelio de Juan, capítulo 10, verso 18. Vamos a ver la diferencia, por ejemplo, entre un piloto de una aeronave comercial y un pasajero. Ambos van adentro de la nave, ambos van hacia el mismo destino, ambos están corriendo el mismo riesgo, pero solamente el piloto, el capitán de la nave, es el que lleva la dirección y el control de la aeronave, mientras que el pasajero está confiando en que el piloto lo va a llevar a buen puerto. Así observamos esta última semana de nuestro Señor Jesucristo. Podría parecernos que los líderes religiosos se van a salir con la suya, incluyendo a Pilato, incluyendo al Imperio Romano, que ellos tienen el control, pero el evangelista Marcos nos está diciendo que en ese avión es Jesucristo el que lleva el timón del mando. Así que Jesucristo sabe exactamente hacia dónde va. La cruz no va a ser un accidente, simplemente el cumplimiento del plan eterno que elaboró Dios desde la eternidad para redimirnos a todos nosotros, los que creemos en el Evangelio de Jesucristo. Y esto nos debe de cambiar a ti y a mí, amado hermano, hermana que estás siguiendo este estudio, nos debe de cambiar la manera como confiamos en nuestro Señor Jesucristo. Si Jesús tenía control cuando caminaba deliberadamente hacia Jerusalén, hacia su propia crucifixión, entonces tú y yo podemos seguir confiando en Él, en sus planes, en su soberanía, cuando no entendemos lo que está sucediendo a nuestro alrededor. Así que seguir a Cristo significa que tú y yo deberíamos entonces poder decir, Señor, yo no conozco el camino, pero confío en aquel que sí lo conoce, que es Jesucristo. Y esa es la primera lección que encontramos en estos primeros versos. Después, si continuamos con el estudio, la segunda lección la vamos a encontrar en los siguientes 4 versículos, del 7 al 10, donde dice, o la enseñanza es que Jesús es efectivamente el rey que el Antiguo Testamento prometió. Jesús es el Mesías prometido, pero no era el rey que la multitud esperaba. Vamos a hacer la lectura y hacer los comentarios sobre esta sección. Y trajeron el pollino a Jesús y echaron sobre él sus mantos y se sentó sobre él. También muchos tendían sus mantos por el camino y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían por el camino.
y los que iban delante y los que venían detrás daban voces diciendo, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, bendito el reino de nuestro padre David que viene, Hosana en las alturas. Hasta aquí vamos a detener la lectura y vamos a analizar lo que nos dice el Espíritu Santo por medio de estos pasajes. Dice que trajeron el pollino a Jesús y que Jesús se sentó sobre él. Jesús está haciendo una declaración mesiánica ya profetizada en el Antiguo Testamento, específicamente en el profeta Zacarías capítulo 9, versos 9, porque la profecía decía así, alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. La multitud conocía la profecía de Zacarías y cuando ven que Jesús decide entrar a la ciudad santa sentado en un pollino, se alegran en gran manera porque ellos están diciendo, el rey que nos anunció el profeta Zacarías por fin ha llegado. Es así como comenzamos, ¿no? En la introducción de este estudio. Ellos estaban felices, se estaban regocijando porque estaban viendo el cumplimiento literal de esta profecía del profeta Zacarías. Jesús está entrando sobre un pollino y está representando a un rey que viene, pero viene con humildad. No viene montado sobre un caballo, porque eso es como entran los reyes victoriosos, un caballo con su escudo y es un caballo de... No, este rey estaba entrando con toda la humildad. Por eso tú y yo tenemos que buscar también reflejar la humildad de nuestro Señor, ser humildes. Así que en los siguientes versículos vemos cómo la multitud lo recibe como rey. También dice, muchos tendían sus mantos por el camino y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían por el camino. Nosotros por el Evangelio de Juan sabemos que estas ramas de estos árboles eran específicamente de palmas, ¿verdad? De palmeras. Así que estaban poniendo las ramas de las palmas en el camino para que Jesús pasara por encima de estos mantos y de estas ramas. Y los que iban delante de él y los que venían detrás daban voces diciendo, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. ¿Qué simbolismo tiene esto de cortar, de poner los mantos y poner mantas delante del rey? Bueno, esto viene algo similar en Segunda de Reyes 9:13, cuando entra el rey Jehú, ¿verdad? Es entronizado. Dice, entonces, esto aconteció cientos de años atrás, pero está narrado aquí en el libro de Reyes, este libro histórico que ya estudiamos en un panorama breve del Antiguo Testamento. Dice así la lectura. Entonces cada uno tomó apresuradamente su manto y lo puso debajo de Jehú en un trono alto y tocaron corneta y dijeron, Jehú es el rey. Además, yo les comentaba que Juan, el evangelista, nos informó que eran ramas de palmera y las palmeras tenían fuertes connotaciones en las de celebración y de victoria nacional. Y ellos venían además cantando, ¿verdad? Decían, Hosana, Hosana, el rey ha llegado. Hosana era una petición de salvación. Y esta palabra Hosana, que en hebreo se escribe de manera muy parecida, significa sálvanos, te rogamos. Ellos estaban citando el Salmo 118, versos 25 y 26, que dice así, oh Jehová, sálvanos ahora, te ruego, oh Jehová, que nos hagas prosperar ahora. Bendito el que viene en el nombre de Jehová. Por eso la multitud clamaba esto, porque yo me preguntaba, bueno, ¿y cómo es que se pusieron de acuerdo para cantar todos y gritar estas frases? Bueno, ellos conocían la Biblia y conocían el Salmo 118 y estaban interpretando a Zacarías 9:9, así que ellos estaban declarando palabras
de que ellos querían ser rescatados. Por eso les comento, Hosana significa sálvanos ahora, sálvanos, te rogamos, es el significado de Hosana. Ellos estaban súper necesitados de salvación. Y ahorita vamos a comprender que a pesar de que ellos estaban comprendiendo que realmente Jesús era el Mesías prometido desde el Antiguo Testamento y estaban citando la Biblia, no estaban pensando en el Mesías bíblico, en el Mesías que realmente la Escritura nos dice, porque ellos ciertamente estaban esperando salvación, por eso gritaban Hosana, ¿verdad? Sálvanos, te lo rogamos. Así que el problema no es que quisieran ser salvados. El problema que estamos viendo es que ellos están enfocados en aquello que ellos piensan de lo que necesitan salvación. ¿Y qué es esto? Pues definitivamente ellos estaban esperando una liberación nacional y política, porque ellos vivían bajo la opresión del Imperio Romano. Así que esto parece muy irónico, porque ellos saben perfectamente quién es Jesús, es el Mesías. De hecho, están citando la Biblia y están haciendo cosas que la Biblia enseña que se tienen que hacer cuando se presente el Mesías. Así que ellos no tenían ninguna duda que Jesús era el rey correcto, pero estaban esperando una salvación equivocada. Jesús había venido a salvarlos, pero Jesús había venido a salvarlos a ellos y a nosotros de la muerte espiritual. Ellos estaban vivos, pero espiritualmente muertos delante de un Dios que es justo y que es tres veces santo. No puede haber comunión entre seres humanos pecadores, como tú y yo y ellos, y un Dios que es santo. Jesús era el mediador, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y lo primero que tenía que hacer Jesucristo era devolverles la vida espiritual por medio de su sacrificio en esa cruz. Así que ellos estaban esperando que Jesús se sentara en un trono. Sin embargo, Jesucristo no iba caminando al trono. Jesucristo iba entrando a la ciudad para llegar a esa cruz. Ellos estaban esperando que Jesús juzgara a los romanos y terminara con ellos, pero ahorita en el verso 11 vamos a ver que Jesús va a comenzar a examinarlos a ellos y a juzgarlos. Vamos a ver esto de la siguiente manera para comprenderlo con mayor profundidad. Imaginemos que va una persona, que puede ser tú o yo, quien sea, ¿verdad?, al doctor por una molestia fuerte que tiene en su cuerpo y le pide al doctor que lo salve y que le dé un analgésico para salvarlo de ese dolor. Sin embargo, el doctor, después de mandar a hacer varios análisis, se da cuenta que tiene cáncer y no le da el analgésico que está esperando el paciente, sino que realmente él está haciendo un tratamiento mucho más elaborado y mucho más complejo para salvarle su vida, no solamente para salvarlo del dolor. Es exactamente lo mismo que estamos viendo, es una analogía parecida a lo que estamos viendo en esta entrada triunfal de Jesús a Jerusalén. Eh, Cristo había venido a tratarlos y a darles una liberación mucho más profunda y mucho más importante de lo que ellos estaban esperando. Él, Jesucristo, necesitaba salvarlos de la muerte eterna y eso solamente se hace cambiando lo que hay en nuestro corazón. Porque aquí en nuestro corazón, de aquí vienen los malos pensamientos, las envidias, las iras, eh, todas las cosas perversas nacen en nuestro corazón y luego también hemos estado aprendiendo que Jesús nos había estado enseñando que cuidáramos lo que sale de nuestra boca, porque lo que sale de nuestra boca es lo que viene de la contaminación de nuestro corazón. Así que Jesucristo está tratando con con esa enfermedad o con esa enfermedad mortal, ¿verdad? Que tenía la humanidad y que la sigue teniendo en todos aquellos que todavía no han creído en el mensaje del Evangelio. Ahora sí quiero pasar a una ilustración antes de seguir avanzando. Muy interesante. Eh, Hice este dibujito donde, voy a quitar mi imagen para que sea completo. Vemos que en el Antiguo Testamento, antes de que el reino del sur
es decir, Judá, fuera llevado a la cautividad de Babilonia, en Ezequiel capítulo 10 y capítulo 11 nos presenta una figura de cómo la gloria de Dios antes, 6 años antes de que llegara el exilio babilónico, se iba, o de la segunda ola del exilio babilónico, donde se irían varios al exilio, ¿verdad? Eh, Se aleja del templo donde ellos tenían toda la seguridad de que no les iba a acontecer nada, porque vivían y tenían el templo, era como un amuleto el templo de Salomón. Así que en el versículo 10:4 vemos que la gloria del Señor se levanta y se mueve hacia el umbral del templo. En el Ezequiel 10, versos 18 y 19, la gloria del Señor sale del templo y se va hacia la mura, hacia la puerta oriental de la ciudad. Y en el capítulo 11, versos 22 y 23, la gloria del Señor se mueve hacia el monte que está al oriente de la ciudad, es decir, al monte de los olivos. Y de ahí se va. 6 años después viene la segunda ola de la deportación babilónica y Ezequiel y muchos judíos se van al exilio. Y en Zacarías 14, verso 4, vemos el retorno de la gloria del Señor. Lo voy a poner aquí en pantalla porque esto es importante, porque ese es el contexto que los pobladores tenían en ese momento. Dice, y se afirmarán sus pies, ¿verdad? De ese Salvador. Se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos, de donde se partió la gloria del Señor. De ahí mismo va a regresar, en el monte de los olivos, que está enfrente de Jerusalén al oriente. Y el monte de los olivos se partirá por en medio hacia el oriente y hacia el occidente, haciendo un valle muy grande. Y la mitad del monte se partirá hacia el norte y la otra mitad hacia el sur. Así que en esta figura que les pongo en esta representación vemos cómo la gloria del Señor descendería, así como partió, descendería para juzgar y para establecer ese reino del que nos hablaba Zacarías. Sin embargo, me voy a regresar al Zacarías 9, verso 9, que ya leímos. Dice, alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Y bueno, para los que tienen curiosidad, ¿dónde estaremos en ese momento escatológico? Es decir, de una profecía que se ha cumplido, que se cumplió ahí con Cristo, el verso 9, pero el verso 10 no se ha cumplido, ¿verdad? Porque dice, y destruiré, y de Efraín destruiré los carros y los caballos de Jerusalén, y los arcos de guerra serán quebrados y habrá paz a las naciones, y su señorío será de mar a mar, y desde el río hasta los fines de la tierra. Esto no ha acontecido, amados hermanos. Ellos estaban esperando que viniera Jesús montado sobre un asno, sobre un pollino, y después la liberación. Sin embargo, en los planes escatológicos de Dios, esto va a acontecer, pero en un segundo movimiento. Cristo primero tenía que venir a salvarnos, a ellos y a todos los que creemos en su evangelio, de la muerte espiritual. Y después el Señor había planeado que crecería la iglesia de Jesucristo creció en la fiesta de Pentecostés, que se celebra 50 días después de la Pascua. Nuestro Señor Jesucristo fue crucificado en la Pascua y en Pentecostés, 50 días después, vino el Espíritu Santo y ahí nace la iglesia. Y muchos judíos se convierten, empezando por los discípulos, son llenos del Espíritu Santo, vuelven a nacer, son empoderados y han pasado 2000 años donde muchas personas han sido rescatadas o han sido salvadas de la muerte espiritual por medio de la fe en Jesucristo. Y la iglesia ha crecido, se ha multiplicado. Y ahora hay cristianos en todas las naciones de todos los países. A nivel global han
crecido y han nacido por segunda vez muchas personas. Han nacido de nuevo, han nacido en Cristo. Así que esto lo quería mencionar antes de pasar a la siguiente y última enseñanza, porque antes de pasar a la tercera enseñanza, me gustaría entonces ver cómo podemos tú y yo entender esto que aconteció hace 2000 años y cómo es que puede seguir estando vigente para ti y para mí, porque como cristianos, como creyentes, podemos estar cometiendo exactamente el mismo error de estas personas que recibieron a Jesús con tanta alegría y júbilo, porque podemos tener las expectativas equivocadas, al igual que ellos. A lo mejor nosotros estamos pidiéndole al Señor que nos arregle nuestros problemas matrimoniales o que arregle nuestra economía o que nos sane de alguna enfermedad que estamos padeciendo. A lo mejor le estamos pidiendo que proteja a nuestros hijos y que nos quite de este problema y de este otro problema. Y realmente tener esa intención en nosotros o desear que Dios nos ayude en todos esos temas no está mal, pero, pero seguir a Cristo implica algo mucho más profundo que simplemente pedirle que mejore nuestras circunstancias, porque el Cristo quiere que lo veamos como realmente es el Rey que vino a dar su vida en rescate por todos los que creen en Él. Así que la pregunta es no si queremos que Cristo nos arregle nuestros problemas, sino realmente queremos que Cristo reine sobre nosotros como Él quiere. Así que Jesús tiene que reinar. Y si queremos que realmente reine sobre nosotros, le tenemos que dar a Él el señorío de nuestras vidas, rendirnos a Él. Y hacerlo Señor de nuestras vidas implica que entonces nosotros nos convertimos en sus siervos y siervos obedientes, siervos que guardan su palabra, que aunque no entendemos por qué tenemos que perdonar a los que nos hacen daño y orar por nuestros enemigos, lo tenemos que hacer porque Él ya nos demostró que Él tiene control de todas las cosas y Él nos va a llevar a buen puerto, aunque ahorita no lo comprendamos. La tercera y última lección, ahora sí vamos a pasar a ella, viene en el verso 11. Lo voy a poner aquí, lo vamos a ilustrar con esta lámina. Esta es la tercera lección. Jesús es el rey que examina la adoración de su pueblo. Y aquí acontece algo curioso porque el evangelista de Lucas y Mateo nos presentan que Jesús, el día que entró a Jerusalén, en su entrada triunfal, ese mismo día volcó la mesa de los recaudadores y de todos los comerciantes que estaban en el atrio del templo. Pero Marcos nos lo presenta que lo hace al día siguiente. Y es que el evangelista está haciendo una pausa para que pudiéramos nosotros comprender todavía con mayor profundidad lo que está aconteciendo. Voy a poner aquí el verso 11, ahora sí vamos a leerlo. Dice, y entró Jesús en Jerusalén y en el templo, y habiendo mirado alrededor todas las cosas, como ya anochecía, se fue a Betania con los 12. Jesús entró al templo, a la santa ciudad, a la ciudad de Jerusalén, y también entra al templo. Pero dice que miró alrededor todas las cosas. Jesús no hace ninguna acción ese día. Eh, Jesús, a lo mejor nosotros como lectores y las personas que vivían en Jerusalén hubieran esperado a Jesús siendo coronado, ¿verdad? Como el rey de los judíos, que en realidad pues así lo habían recibido. A lo mejor ellos estaban esperando que Jesús entrara a la ciudad y al templo y diera un gran discurso de triunfo y probablemente organizando una rebelión con una estrategia para derrotar al imperio romano, una manifestación extraordinaria. Eh, pero Jesús entra al templo
Y lo único que nos dice el evangelista es que observa todas las cosas, no hace nada. Y este detalle es deliberado en la narrativa, porque esta mirada que hace Jesús, no la podemos, de todas las cosas, no la podemos interpretar como una mirada de turista, ¿verdad? Así que si tuviera su smartphone, le tomaría fotos. Ah, qué bonito está el templo. Recordemos que el ministerio de Jesús había estado la mayor parte de su ministerio hasta ahorita al norte, en la zona de Galilea. Así que Jesús no está simplemente observando como turista la ciudad y el templo. Él está inspeccionando como rey qué está aconteciendo espiritualmente en su ciudad y en su templo. Porque al día siguiente, que lo vamos a ver dentro de 8 días, Jesús está por emitir su juicio de todo lo que observó. La multitud esperaba juicio contra el imperio opresor, ¿verdad? Contra los romanos. Pero Jesús está comenzando por los suyos y está comenzando por observar la adoración en su templo. Así que esta es otra extraordinaria ironía que nos presenta esta narrativa del Evangelio de Marcos. Israel está esperando que llegue el Mesías a Jerusalén para empezar a juzgar a sus enemigos, pero Jesús llega y empieza a examinar la casa de Dios, el templo. Y antes de enfrentarse con Roma, va a confrontar la corrupción religiosa de su propia nación, de la nación de Israel. Vamos a comprenderlo como si Jesús fuera un arquitecto estructurista y entra a una obra y comienza a ver, a inspeccionar los muros. Aunque los está observando, no los está observando con la misma óptica que lo haríamos tú o yo, que no tenemos esa profesión. Él está viendo la solidez de los muros, que esa solidez aparente realmente la tenga. Está comprobando que no haya grietas en la estructura y está determinando lo que externamente parece sólido si en realidad lo está. Eso es lo que nos está diciendo el evangelista en estos pasajes de la Biblia. El rey está entrando y está haciendo un análisis espiritual de su ciudad y de su templo y de los que están allí en el templo, ¿verdad? Jesús no se está dejando impresionar por la grandeza de la arquitectura del templo, de la ciudad. Él realmente está mirando con unos ojos de rayos X, ¿verdad? Él está examinando el corazón y el ambiente de todo lo que está aconteciendo ahí. Así que aquí tú y yo podríamos entonces reflexionar y pensar, vamos a suponer que Jesús entra a nuestras casas y entra a nuestra habitación. ¿Qué va a encontrar? ¿Un librero como el que tengo aquí atrás lleno de Biblias y de libros que hablan de teología? O a lo mejor va a encontrar mi Biblia abierta, vea, en mi escritorio y yo me voy a sentir, ay, Jesús me cachó con la Biblia abierta, ¿no? Que estaba teniendo mi devocional. Eh, si fuera a ir a la iglesia, a lo mejor puede ver que la iglesia está llena, ¿verdad? 100% de cupo, ya no hay una silla más disponible. A lo mejor Jesús puede escuchar los cantos de la alabanza, puede incluso escuchar las palabras correctas predicadas acerca de Cristo, pero la mirada de Cristo que nos presenta en este verso 11 es mucho más profunda porque Jesucristo está observando lo que nadie más puede hacer, el corazón. ¿Realmente hay arrepentimiento en aquellos que dicen creer en Él? ¿Realmente Él se va a dar cuenta si hay obediencia, si hay fe, si existe realmente sometimiento de nuestra parte hacia Él? Porque podemos estar haciendo exactamente lo que hizo esa multitud en ese tiempo, celebrar públicamente que Jesús es rey, pero no nos estamos sometiendo verdaderamente a su señorío. Así que les voy a poner otra lámina que les va a volar la cabeza. Jesús, Jesús está haciendo el cumplimiento profético, pero Jesús no está omitiendo nada en su profecía. Nosotros vimos en la imagen anterior
que Ezequiel había ilustrado cómo antes de que viniera juicio al reino de Judá, al reino del sur, al reino solitario, mejor dicho, al reino solitario, la presencia de la gloria del Señor se había ido y lo narra de manera muy dramática. Primero se eleva, ¿verdad?, del arca de la alianza donde estaba la presencia de Dios, sobre las alas de los querubines se eleva sobre el umbral del templo. Después sale del templo hacia la puerta oriental de la ciudad. Después se posiciona en el Monte de los Olivos para irse y después a los 6 años viene juicio de Dios. En el año 592 viene la segunda deportación del imperio babilónico y la tercera y más destructiva viene en el año 586, que incluye la destrucción de la ciudad de Jerusalén, de sus murallas y del magnífico templo que Salomón había construido. A ver, en el 592 viene la primera deportación y más grande deportación de los judíos hacia Babilonia. En el año 597 viene la segunda ola de la deportación y la tercera viene en el 586. Así es la secuencia de los acontecimientos. Y nosotros ya habíamos visto que Zacarías nos había profetizado que el Señor regresaría. Y a pesar, y ya leímos en Zacarías 9 cómo eh, primero iba a entrar el rey, iba a regresar de una manera pacífica, montado sobre un pollino, antes de que pusiera fin, de que viniera de que estableciera la paz, y eso es un juicio universal, porque él pondría la paz, según leímos en Zacarías 9:10, de mar a mar, ¿verdad? En todo el mundo se establecería un mundo de paz, pero ellos no están viendo la película completa, no la están entendiendo, y no los podemos juzgar, no tenían la Biblia completa, pero ¿quién es la gloria del Señor sino nuestro amado Señor Jesucristo? Jesucristo expresó en Juan 6:51, yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Así como la gloria del Señor se fue aquí, Jesús descendió y se sentó en el monte de los olivos con sus discípulos pocas horas antes de ser arrestado y crucificado. Ahí en Mateo 24:3 nos dice que él estaba sentado ahí en el monte de los olivos. Esa gloria del Señor que se había ido, había regresado de donde se había ido en el monte de los olivos. Pero Jesús dice el Evangelio, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron, lo crucificaron. Y en Hechos 1, versos del 9 al 11, nos narra cómo Jesús es tomado después de resucitado y se estuvo apareciendo por 40 días y 40 noches a diversos grupos y de sus discípulos, como Jesús es nuevamente la gloria del Señor ascendiendo a las alturas para entonces regresar al trono de donde Él vino, a la diestra del Padre. Jesús desde entonces permanece ahí esperando que todos sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Y entonces vendrá el cumplimiento completo de esta profecía de Zacarías 14:4, que el Señor regresará y el monte de los olivos, donde Jesús se sentó con sus discípulos, entonces se va a partir en 4 secciones, de oriente a poniente, de norte a sur, y se va a hacer un valle muy grande. Y Jesús va a entrar caminando por la puerta oriental que hoy en día está clausurada. A mediados, en 1400 y fracción, 1300 y fracción, la puerta fue cerrada y ahorita si vas a visitar la santa ciudad de Jerusalén, vemos que está la puerta, el dibujo de la puerta, pero está sellada con piedras para que evitar que la profecía se cumpla, pero a Dios nadie lo puede detener. En Isaías 61, versos 1 y 2, viene el pasaje con el que Jesús inició su ministerio, ¿verdad? Que él vino a dar libertad a los cautivos. Lo voy a poner aquí en pantalla porque tenemos tiempo. Y esto va a ser maravilloso porque Jesús mismo nos da
nos empieza a dar la pauta que Jesús, cuál fue el propósito de su ministerio. En Lucas 4:18, cuando toma el rollo y empieza a leer estas palabras de Isaías, del profeta Isaías, y con eso empieza su ministerio. El Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados. Sin embargo, Jesús está leyendo esta profecía y empieza a leer exactamente lo mismo. El Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y ahí el Señor se detiene aquí justo a la mitad del verso 2 del capítulo 61 de Isaías. Cuando el Señor termina de decir a predicar el año agradable del Señor, enrolla el libro y lo entrega. Jesucristo en su primer advenimiento vino a cumplir esta primera parte de la profecía de Isaías. Y en su segunda venida, cuando Jesús regrese con gran poder y gloria, entonces terminará de cumplirse la profecía que dice y que puse aquí en rojo, y el día de venganza del Dios nuestro. El Señor va a venir con gran poder y gran gloria, como lo profetizó también Zacarías 14:4, y la tierra va a temblar y todos sus enemigos serán abatidos, porque Jesucristo ya nos habrá dado y ya nos dio vida eterna y ya ha trabajado con su iglesia por 2000 años para santificarla y presentársela a sí mismo como una iglesia gloriosa, pura y sin mancha. En el año 70 después de Cristo, al igual que sucedió en el pasado, después de que la gloria del Señor se eleva desde el monte de los olivos, que es lo mismo, la misma escena de Ezequiel 11 y de Hechos 1:9, cuando la gloria del Señor se eleva, eh, viene juicio sobre los judíos. En el año 70 viene la destrucción sobre Jerusalén y la matanza de judíos. Es un holocausto hacia los judíos. Y entonces inicia la diáspora judía. Y desde entonces los judíos no habían podido regresar a su tierra, sino hasta 1957, cuando regresan a Tierra Santa y las Naciones Unidas reconocen el nacimiento de la nación de Israel, pero siguen sin creer en Jesucristo. En los profetas menores que acabamos de estudiar en el panorama breve del Antiguo Testamento, vimos cómo el Señor está tratando con su pueblo, ¿verdad? Y que va a haber un remanente que crea en Él y que se conviertan al Señor cuando poquito antes de que venga ese día glorioso, cuando regrese con gran poder y gloria. El Señor va a regresar y un remanente fiel de judíos se va a convertir a Jesucristo, porque no hay salvación si no es por medio de nuestro Señor Jesucristo. Los que no tienen a Jesús en su corazón no pueden ser salvos. Jesucristo es algo ciertísimo que va a regresar otra vez y esta vez va a juzgar al mundo y esta vez sí va a establecer el reino de Dios en este mundo. Y tú y yo vamos a estar con Él, amados hermanos. Alégrate, como, como dice Zacarías, alegrémonos, amados hermanos, porque el Señor mismo estará reinando y nosotros con Él. Dice, y iréis al valle de los montes, porque el valle de los montes llegará hasta Asal. Oiréis de la manera que oísteis por causa del terremoto en los días de Usías, rey de Judá, y vendrá
Noten esto, hermanos. Y vendrá Jehová mi Dios, y con él todos los santos. Tú y yo vendremos con nuestro Señor Jesucristo, pero vendremos resucitados, es decir, con un cuerpo glorificado. El Señor nos va a dar un cuerpo sano. Si para ese momento ya hemos muerto, porque este cuerpo ciertamente de carne va a morir, el Señor ha prometido que nos resucitará, y la resurrección se refiere a que nos va a revestir de un cuerpo nuevo, como el cuerpo que tuvo nuestro Señor Jesucristo cuando salió de la tumba, un cuerpo celestial, un cuerpo inmortal, un cuerpo que ya no le da hambre, que ya no le da sueño, que ya no envejece, gloria a Dios, amén, que ya no tenemos necesidades físicas y seremos perfectos, porque el Señor nos va a glorificar y nos va a quitar el pecado con el que tú y yo nacimos. Así que la entrada triunfal de nuestro Señor Jesucristo tiene una paradoja extraordinaria, como lo hemos estado viendo a lo largo de todo este estudio. Nunca en la historia del pueblo judío había estado tan cerca de reconocer a su Mesías como sucedió en este pasaje. Ellos pusieron sus mantos en el camino, pusieron palmas en el camino, cantaron pasajes bíblicos, pidieron la salvación, bendijeron al Mesías, pero no cumplió con sus expectativas. Unos pocos días después estarían toda esta multitud gritando, crucifíquenlo, porque simplemente lo desecharon, porque no cumplió con sus expectativas. Que no acontezca así con nosotros, amados hermanos, que nosotros no desechemos a Jesús porque no responden nuestras oraciones. El Señor, debemos de confiar que tiene control de todo nuestro futuro. Y al igual que esos pasajeros que van en el mismo avión donde el piloto va comandando, nosotros tenemos que tener la seguridad que Jesús nos va a llevar a buen término, aunque a lo mejor estemos pasando por alguna turbulencia. No importa que Jesucristo no cumpla con nuestras expectativas, con nuestros planes, mientras sí se cumplan los de Él, que es darnos vida eterna. Jesús nos puede resolver los problemas en su soberanía, pero también puede decidir no resolverlos. Así que nosotros tenemos que adorar al Rey que nos presenta la Biblia y no a un rey que nosotros hemos formado en nuestra imaginación. Por eso es importante que estudiemos las Escrituras. Eh, Dios ha venido por medio de Jesucristo a salvar a pecadores, no, no de Morena o de cualquier otro partido político. Jesucristo es el Rey que debemos recibir, adorar y seguir en obediencia. Amén. Vamos a orar, amados hermanos, para concluir este estudio. Señor, te damos gracias, Padre, por tu palabra. Gracias porque tú produces en nosotros fe, una fe que nos aviva, que nos alienta a vivir en santidad, en obediencia, aunque no comprendamos cuál es el final de nuestra historia. Al final, eso sí estamos seguros que estaremos en tu presencia, Señor. Así que, Padre Santo, yo te ruego que no permitas que ninguna circunstancia temporal afecte nuestro destino eterno, que seamos capaces de sobreponernos, de ser resilientes, de no dudar, Señor, de tu amor y de tu cuidado. Gracias, Señor. Bendícenos a todos, a nuestras familias, y que todo esto, Señor, produzca en nosotros una mayor santidad, porque eso es lo que tú esperas de tu iglesia, una iglesia santa, pura y sin mancha. En tu nombre precioso oramos, Jesús, y para tu gloria te lo pedimos y te damos gracias. Amén. Gracias por haber llegado hasta el final de este estudio. Mi oración es que la palabra de Dios haya bendecido tu vida, fortalecido tu fe y te anime a caminar en obediencia a Cristo. Si este mensaje fue de edificación para ti, te invito a compartirlo con otras personas para que también puedan ser bendecidas por la verdad de la palabra de Dios. Suscríbete al canal, activa las notificaciones y acompáñame en los próximos estudios bíblicos. Que Dios siga despertando nuestro corazón por medio de su palabra. Nos vemos en el próximo estudio.